la economía de la galleta de soda y pudo mantener a su familia. Todavía se está manteniendo. Queremos contribuir a la construcción social del territorio. La corrupción tiene muchos impactos en los derechos humanos, algunos de manera directa como la muerte de niños por hambre y la falta de acceso a servicios de la salud, y otros de manera indirecta que aumentan la desigualdad como la falta de acceso a la educación y la falta de empleo. Por eso estamos hoy aquí en Otra Voz, un espacio de entrevistas, opinión, reflexión y análisis hecho para ti. Hoy tenemos como invitado al doctor Mauricio Correa Casanova, una persona que ha sido fundamental para la transformación social y ética de Chile. Bienvenido, Mauricio, buenas noches. Un gusto, Pedro, saludar a quienes nos escuchan, agradecerte por la invitación, ¿ya? Y también a Rosa Babilonia, que es la persona que ha permitido nuestro encuentro hoy día. Así que muchísimas gracias. Quiero referirme hoy a esa palabrita que utilizan muchos políticos, muchos empresarios en sus discursos, ética. En Chile se dice que la ética está de moda. ¿Qué es la palabra ética? Pedro, no hay la menor duda que hay dos maneras de decirlo, la verdad, porque esto no solamente ocurre en Colombia, ocurre en Chile, en el contexto latinoamericano, en el mundo en general, y es que la ética está de actualidad. Una manera más peyorativa de decirlo, o negativa de decirlo, es que la ética está de moda, que son como dos maneras distintas de enfocar la cuestión. Pero ayudándole a la gente a comprender esta palabrita que tanto se menciona hoy día a diestra y siniestra, la cuestión es bastante simple. Mira, desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista del origen de la palabra, ética y moral son lo mismo. Lo que pasa es que ética es la palabra en griego, ¿ya? Ethos, y moral es la traducción en el latín, digamos, de la palabra griega. Ética moral es como decir door en inglés y puerta en español, es lo mismo, digamos, ¿no? Así que en general es redundante e innecesario que la gente diga este es un problema ético y moral. No, diga que es ético o diga que es moral, porque da lo mismo. Luego hay que distinguir dos cosas, que la gente es bueno que lo distinga, digamos, porque es importante. Tú y yo, Pedro, tenemos una vida moral, querámoslo o no, es una irrenunciable vida moral. Tú y yo estamos todos los días, al igual que la gente que nos escucha, está todos los días tomando decisiones. ¿Sí? Decisiones que no tienen un sentido moral, como si me compro o no un par de zapatos, o qué color de zapatos me compro. No son decisiones morales. Pero decir la verdad o no en una determinada situación a cierta persona es una cuestión sin duda moral. Así que tú y yo, y todas las personas que nos escuchan, tenemos una vida moral, no cabe la menor duda, y que es irrenunciable. No podemos decidir no ser morales, no. Somos definitivamente morales. Y los pueblos también tienen su vida moral. Colombia tiene una trayectoria, una tradición moral como pueblo, como país, ¿ya? Como sociedad. Chile también tiene la suya, fíjate, con sus peculiaridades. No es que Colombia sean extraterrestres, digamos. ¿Ah? No, hay cosas que compartimos, hay cosas que tenemos en común en nuestra trayectoria como pueblos, como sociedades, pero no cabe duda que tenemos nuestras propias peculiaridades. Así que esa es la moral vivida, a nivel personal, a nivel de pueblo. Y luego, ya más breve, viene la disciplina del conocimiento, digamos, que es a la cual yo me he dedicado gran parte de los últimos 20 años de mi vida, y que tiene que ver con la filosofía moral. Cuando uno habla de disciplina, del conocimiento, y tú dices ética, inevitablemente hablas de filosofía moral. Hay gente que no le gusta mucho esto, a lo mejor podemos hablar después de eso, pero es filosofía moral. Que a usted no le guste la filosofía, bueno, ese es otro asunto, pero ética es filosofía moral. Entonces, para resumir a la gente que nos escucha, tenemos una vida moral, esa es la primera afirmación, a nivel personal, a nivel social, es irrenunciable, querámoslo o no. Y por otra parte existe la disciplina del conocimiento que se dedica a estudiar precisamente eso, lo que hacemos, lo que no hacemos o lo que debemos hacer, lo que es una vida buena, una vida bien lograda, lo que es una sociedad justa, ¿ya? Etcétera, etcétera. Así que por ahí va la explicación. Doctor, decía Hannah Arendt que por juicios morales hemos arrastrado principios y valores que se nos ha impuesto a fuerza de costumbres sin examinarlos. En ese orden de ideas,
¿Cree usted que la costumbre incide en cómo practicar la ética? A ver, yo creo que es tremendamente importante tener presente una primera afirmación básica, y es el hecho de que somos constitutivamente morales. O sea, es que no es un añadido a la dimensión moral. Digo esto, Pedro, porque si hay algo que no se, a pesar de que la ética o la moral estén en el discurso público, sin embargo no se le toma en serio. O sea, seamos claros, digamos. Ya hablaremos más adelante, me imagino, de eso, pero seamos claros. Lo primero que tenemos que entender es que somos constitutivamente morales. Aquí recurrimos para explicar esto a una serie de disciplinas que no son la filosofía, la biología evolutiva, la psicología social, actualmente la neurociencia, fíjate. Todas estas disciplinas nos ayudan a entender por qué somos constitutivamente morales, querámoslo o no. Ahora, en este sentido, hay una dimensión cultural irrenunciable, porque tú dices, oye, se nos imponen contenidos morales. Pero cuidado, porque las tradiciones morales, la cultura moral, no es estática y no está definida de una vez y para siempre. Cada generación, nótese, Pedro, esto es muy importante para los procesos que está viviendo Colombia, y no hay la menor duda para lo que está viviendo Chile. Cada generación se hace cargo de esa tradición moral. Y si se hace cargo en serio de esa tradición moral, la reflexionará personal y colectivamente en un bar, en una universidad, en un club deportivo, donde sea. Te harás cargo, reflexionarás sobre ella, la revisarás, ¿ya? La criticarás y, si es el caso, cambiarás. Algunos decidiremos colectivamente, socialmente, que hay que cambiar ciertos aspectos de la tradición moral. Te pongo un ejemplo simplemente para que se me entienda lo que estoy diciendo. Cuando yo era joven, 18 años, en mi país, en Chile, era un país homofóbico, fíjate. ¿Sí? La persecución a personas gay, lesbianas, decíamos que estaban escondidos en el closet, escondidos, que nadie sepa que eres gay o lesbiana, porque eso significaba la estigmatización social, el rechazo social, la condena moral, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, fíjate, yo estoy hablando de la década de los 80 en Chile. Hoy día en Chile estamos hablando, después de una serie de procesos de cambio, estamos hablando felizmente del reconocimiento del vínculo matrimonial de personas del mismo sexo. mira, estoy hablando de 30, 40 años, donde la sociedad chilena tenía una profunda transformación moral. Fíjate, estoy tocando este aspecto, podría tocar otros más, pero solamente esto para que la gente en Colombia me entienda, ¿ya? Que cada generación tiene que hacerse cargo de la tradición moral que hereda, tiene que reflexionarla personal, colectivamente, incluso en un bar, insisto, incluso en un bar, ¿ya? Claro, sin llegar a estar ebrio porque ya el discurso ahí se pierde, pero te puedes tomar algo, digamos, y conversar sobre, y se critica y se cambian cosas, y esta es la cuestión fundamental, no es que se nos imponga, la cuestión es cómo nosotros realizamos un proceso personal, social, comunitario, donde nos hacemos cargo de nuestra tradición moral y cambiamos aquello que nos parece, mira Pedro, lo que voy a decir, cambiamos aquello que nos parece que es injusto. El chato, discriminatorio, estigmatizador, condenatorio a las personas gay y lesbianas, no es una cuestión por el sexo, es una cuestión de un chato injusto hacia la dignidad de las personas, ¿ya? Por aspectos particulares, ¿no?, de su vida. Esto es injusto. Y llegamos al convencimiento de que es injusto. Y por eso decidimos cambiarlo. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para darle un trato justo. Claro, doctor. Es decir que nosotros como jóvenes o nuestra generación somos los que tenemos la responsabilidad de realizar unos cambios ante lo que consideramos que es injusto y ante lo que queremos cambiar. Es nuestra responsabilidad y estoy convencido de que en Colombia y en Córdoba lo podemos hacer. Hay un refrán bastante finalista en nuestra cultura y es: quien no recuerda la historia está condenado a repetirla. Nosotros como jóvenes tenemos esa apuesta por realizar un cambio en los valores éticos y morales de nuestra sociedad, una transformación en los valores éticos y morales de nuestra sociedad para poderla transformar. ¿Cree usted que es necesaria la ética en la política?
Hoy día no solamente es necesaria, es urgente, Pedro. Urgente. Tenemos, a ver, no podemos vivir sin política. Requerimos la política como actividad humana, como dimensión de la vida humana colectiva. Así que el problema no es la política en sí misma. ¿Ya? El problema es quienes hacen política. Ellos y ellas son el problema, no la política. Digo, porque si no la gente entra en una apatía política, te das cuenta de una indiferencia política. No interesa la política. No. Debe siempre interesarnos la política, porque cuando nos interesa la política, no nos interesa sino el bien común, el interés colectivo, en definitiva el presente y el futuro tuyo, mío y de toda la sociedad. Entonces, mala cosa cuando ciudadanos y ciudadanas se desentienden de la política o son indiferentes. El problema son quienes hacen la política. Y aquí radica el problema. Así que la ética es pero fundamental, pero imprescindible para la actividad política. Fíjate, voy a usar una palabra muy el mantra actual, digamos. Para que la política sea sostenible requiere de energía ética, si no está perdida. Se pierde su sentido en la política como actividad, ¿ya? Pierde su significado, que no es otra cosa que la búsqueda, la procura del bien común, pero también pierde legitimidad, ¿ya? Se deslegitima la actividad política, fíjate, con lo cual obviamente pierde credibilidad por parte de ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? Yo creo que, insisto, hay que distinguir entre la pérdida de sentido y de legitimidad de la política, ¿ah? De lo político, de lo que hacen los políticos. La que está en peligro hoy día, no en Colombia, en Chile, en América Latina, es la actividad política. Lo vemos en Perú, ¿ya? Lo vemos en Venezuela, lo vemos en Colombia, lo vemos en Chile, lo vemos en Argentina, y así puedo seguir con todos los países de América Latina. La democracia en América Latina es un logro endeble, ¿te das cuenta? Es un logro que está en peligro, siempre está amenazado. ¿Por qué está amenazado? Está amenazado por el populismo, ¿ya? Está amenazado por el fascismo, está amenazado por la mercantilización de los países de América Latina, fíjate, todo un capitalismo salvaje, de una economía extractivista que está saqueando todavía hasta el día de hoy a muchos países de América Latina, en nuestros recursos naturales, etc. Y vuelvo a reiterar, la ética es fundamental para políticos, para quienes hacen política, porque si no, la actividad política es insostenible, ¿sí? Cuando se pierde el horizonte de que el sentido último de la actividad política es el bien común, sencillamente deriva en la corrupción. Como tú sabes, la corrupción, entre otras cosas, es la búsqueda del interés privado, ¿verdad? Entonces, mala cosa si quienes hacen política se dedican a cultivar y promover su bien privado, su propio interés, dejando de lado el bien común y el interés de ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? Porque sencillamente la actividad pierde credibilidad y se hace insostenible a la larga. Claro que sí. Doctor Mauricio Correa, ¿cómo cree usted que se puede generar política pública de bienestar en las comunidades y en las colectividades a través de la ética pública? A ver, lo primero es decir que el concepto de ética pública, en su sentido más técnico, más extendido, se suele aplicar al ámbito público-político. Entonces tú dices ética pública e inmediatamente, lo público político, lo público estatal. Entonces hablamos de los funcionarios públicos, de los gestores públicos, de los gobernantes, ¿ya? Yo preferiría, a tenor de tu pregunta, Pedro, yo preferiría ampliar, ser más laxo y ampliar el sentido de la ética pública, en la línea de lo que tú dices. En realidad, cuando hablamos de ética pública o la ética de lo público, deberíamos incluir no solamente al Estado, no solamente a la clase política, deberíamos incluir también al sector económico, ¿ya? Todo el mundo financiero y empresarial. Deberíamos incluir también a todos los grupos de la sociedad civil, todos los grupos de la sociedad civil, sean de tipo económico, religioso, educativo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, algo tan importante y tan olvidado en nuestros países, también a las comunidades de pueblos originarios.
fíjate que sistemáticamente excluidas de todos los procesos de toma de decisión, de todo, sistemáticamente. Bueno, dicho esto, en el sentido amplio de ética pública, todos los pueblos tienen que cultivar lo que mi querida filósofa Adela Cortina llama capital ético. O sea, hasta ahora estamos muy preocupados del crecimiento económico, porque obviamente nuestros países tienen deficiencias a nivel económico, y eso no es menor porque en la deficiencia, la pobreza, ¿ya? La miseria, etcétera, y la escasez de recursos económicos influyen en las políticas públicas, porque hay que financiar las políticas públicas, te das cuenta que van en beneficio, y suponemos y esperamos que vayan en beneficio de las personas más vulnerables, más necesitadas del país. Entonces, lo primero es cultivar un capital ético. Una de las cuestiones principales del capital ético, que es un tipo de riqueza, ¿te das cuenta? Quizás el término capital como que ya genera... Pero la riqueza ética de un país. ¿Cuál es la riqueza ética de un país? Y esa es la gran pregunta que hay que hacerse, porque no sacamos nada, Pedro, con poner tremendos ideales. Por ejemplo, la Constitución colombiana, yo me imagino que la chilena, la nueva, irá en la misma línea. Va a garantizar derechos sociales. La Constitución colombiana garantiza derechos sociales, pero cuando yo le pregunto a mis amigas y amigos colombianos, oye, ¿cómo andan los derechos sociales en Colombia? No, están en la Constitución nomás. Sí. Sí, cuidado, porque en Chile puede pasar lo mismo. Pero ¿a qué voy yo con esto? Que no bastan con las declaraciones. La riqueza ética de un pueblo, de un país, de una sociedad, no tiene que ver con declaraciones. Podemos hacer las más hermosas declaraciones y que eso no se transforme en acciones concretas, digamos. Entonces, una de las principales cuestiones de la riqueza ética de un país, no cabe duda que es, fíjate, voy a mencionar una nomás porque puedo mencionar varias, pero solo una, es el hecho de la corresponsabilidad, Pedro. ¿Me entiendes? Corresponsabilidad, fíjate. Oye, ¿cuánto nos falta esto, Pedro? ¿Cuánto nos falta? Corresponsabilidad, fíjate, va a querer decir que yo como ciudadano, ¿ya? Me hago responsable, me hago cargo, fíjate la expresión, me hago cargo no solamente de mi destino personal, sino también del destino de mis demás conciudadanos. Fíjate, esto es lo que llaman solidaridad, pero que la solidaridad está tan trillada como concepto porque ya lo han manoseado a diestra y siniestra, que yo prefiero hablar de corresponsabilidad, así en el sentido más estricto de que yo me hago... Yo que he tenido, mira, fíjate, yo que he tenido una vida afortunada, ¿me entiendes? He tenido suerte en la vida, me tocó nacer en una buena familia, que me dio de todo, me permitió tener una gran educación, ¿me entiendes? Una buena alimentación, ¿ya? Una estupenda vida, ¿qué quieres que te diga? Extraordinaria vida, sí, pero que... y puedo yo decir que lo que yo he logrado en la vida es mi mérito, no mi esfuerzo, viste que yo lo logré con mi esfuerzo, con mi mérito. Las personas no se dan cuenta, Pedro, que hay un montón de variables en la vida que no dependen de nuestra libertad ni dependen de nuestro esfuerzo. Si yo hubiese nacido en uno de los sectores o los varios sectores más pobres de Santiago de Chile, te aseguro que no habría logrado mucho en la vida. Si nazco en una familia de narcotraficantes, lo más probable es que me hubiese dedicado al delito, digamos, y a la criminalidad. ¿Te das cuenta? Hay variables en tu vida personal, en mi vida y en la vida de cada uno de los que nos escuchan que no controlamos y que no son el resultado de nuestra libertad y tampoco son nuestro mérito. Por eso hay que tener un sentido de la justicia, fíjate. Hay que tener un sentido de la justicia, ¿ya? Y hay que tener un sentido de la corresponsabilidad, ¿ya? Porque hay que reconocer que también he tenido buena suerte en la lotería natural de la vida, ¿ya? Y que no todo es el resultado de mi mérito, de mi trabajo. O sea, quien piense de esa manera es un ingrato, una ingrata, porque la verdad no ha sabido mirar esas variables de la vida que han sido pura suerte nomás, pura lotería, pura fortuna. No somos quien para juzgar a nadie, simplemente tenemos que coadyuvar y ser corresponsables. Sí, creo que la imagen, para la gente que nos escucha, creo que la imagen más hermosa de este sentido de corresponsabilidad es la del el relato bíblico del buen samaritano. No es porque yo me ponga religioso ahora, pero creo que la imagen
es extensible para el tema que estamos hablando, fíjate, gente que va muy apurada, muy preocupada, ¿me entiendes? Gente importante, y que pasan de largo, cuando ven al que está en el camino, botado, herido, maltratado, te das cuenta, un vulnerable, ¿ya? Está ahí, y pasan de largo. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros pasamos de largo? Quien engaña en la declaración de impuestos pasa de largo. Quien defrauda a las comunidades más necesitadas pasa de largo. Hay algunas personas que ven la ética como algo romántico. Yo no creo que sea así. Pienso que la ética tiene que ver con las virtudes de cada persona y nuestra generación está encaminada a generar los cambios de las cosas que nos parezcan injustas. ¿Usted qué piensa, profesor? Dos cosas, digamos, porque pones temas muy interesantes que podríamos estar, pero horas y horas hablando, Pedro. Lo primero, la ética no tiene nada de romántico. Lamentablemente, lo que pasa, ¿cuál es el problema, Pedro? El problema es que como estamos viviendo en un mundo éticamente insostenible, el problema no es el cambio climático, Pedro, el problema es que estamos viviendo de una manera éticamente insostenible en todos los campos, en la economía, en la política. Esto es una realidad brutal, digamos, ¿ya? ¿Y para qué se ha usado la ética? Para el puro marketing corporativo, ¿me entiendes? Como maquillaje, para esconder todas las espinillas, arrugas, deformaciones faciales, digamos. Entonces ponemos el maquillaje. Entonces pasa en Colombia, pasa en Chile, empresas que tienen códigos de ética y tal, y a la semana estalla el escándalo de corrupción, de robo, de saqueo al bolsillo en plena luz del día. No tenías un código de ética, digamos, tan bonito. Lo que tú dices, la pregunta que tú planteas es muy interesante, porque la ética, primero, Pedro, la ética es revolucionaria, no en el sentido ideológico político. No. Es revolucionaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que no se transforma en un sentido ético no existe. Así es simple. La ética es acontecimiento. Y lo que no acontece, no existe en ética. Es puro discurso, marketing, declaraciones en documentos de ética extraordinaria. No existe. Lo justo tiene que acontecer, si no, no existe. Listo. Y lo que tú dices, tú hablas de las virtudes. Oye, pero resulta que las virtudes significan una tremenda revolución al carácter moral de las personas. Tremenda, porque yo te puedo poner el tema, ¿ya? Y te puedo decir, por ejemplo, ya hablemos de la honradez en los negocios. Podría poner miles de ejemplos. Hablemos de la honradez. Fíjate, aquí hay un interesante ejemplo. Se cuenta, Pedro, ojalá tenga tiempo para esto. Se cuenta una anécdota. Estaba Bernard Shaw, este escritor del Reino Unido. Es una anécdota. Dice que le gustaba mucho la cena a Shaw. Le gustaba mucho la cena, así que invitó a una señorita a una cena, ¿no? Y le dice, oye, y estaban cenando, y le dice, oye, ¿tú te acostarías conmigo? Voy a cambiar voy a ponerlo en dólares. Dice, no. ¿Tú te acostarías conmigo? ¿Tú tendrías relaciones íntimas conmigo por $1? ¿No? Entonces, su invitada así reacciona de manera sorprendente. Uy, ¿qué te has creído? ¿Que soy una prostituta? ¿Qué te has imaginado? Y luego Chao le dice, ¿pero tendrías relaciones íntimas conmigo por $1.000.000? Y la respuesta, bueno, eso ya habría que conversarlo, digamos. Nótese lo revolucionario. Tú y yo estamos siempre, todas las personas que nos escuchan, estamos sometidos a grandes tentaciones, de los más distintos tipos, siempre. ¿Okay? Una de las cuestiones más de mayor lacra en nuestras sociedades latinoamericanas es la corrupción. Esto significa que las personas tienen un precio. Nótese lo que acabo de decir. El ejemplo de Chao lo que viene a decir, o lo que viene a plantear, es: Pedro, Mauricio, ¿hasta qué punto estás tú dispuesto a llegar en fidelidad a ciertos valores, a ciertos principios, a ciertas virtudes morales, ¿ya? O aceptar el precio? Es complejo, pero a la vez da mucha tristeza. Es que es complejo,
porque tú, por lo mismo, por lo que tú acabas de decir, Pedro, hoy día tenemos un discurso ético complaciente, un discurso ético hecho a la medida de cada persona, o de cada institución o de cada gobierno. Un saludo a la bandera. Claro, un saludo a la bandera, un discurso ético indoloro, pero no le duele a nadie, ¿te das cuenta? No, mi empresa es sostenible, listo, ahí está, sostenible, bien. Declaración extraordinaria y al mismo tiempo están contaminando, pero de manera insostenible. No, la ética es revolucionaria hasta este punto. ¿Hasta dónde llega tu fidelidad, tu coherencia? Hablando de integridad, ¿no? ¿Hasta dónde llega en las situaciones donde la tentación es sencillamente gigantesca? ¿Ah? Oye, me están ofreciendo $1 millón, entonces como que los valores empiezan a tambalearse, ¿ah? La integridad se ablanda el corazón, ya piensas en qué... Y rebobinemos, Pedro. ¿Tú crees que tenemos, no sé, la gente que nos escucha, cree que tenemos una actividad política que es fiel a valores, principios, a virtudes? Yo pienso que eso hace parte del comportamiento humano, de las decisiones y de la capacidad de autodeterminación de cada persona. Y cada persona en cualquier cargo o en cualquier rol que desempeñe debe tener amplios valores y amplias virtudes para desempeñarse de la mejor manera, de una manera integral en los cargos. Ya. Tú tocas un punto fundamental porque cuando hablamos de virtudes, ya que tú pones el tema de las virtudes, y yo he dicho que las virtudes son revolucionarias, pero las virtudes son revolucionarias porque tienen que ver fundamentalmente con el autogobierno, con el gobierno de mí mismo, con la autodeterminación, con la determinación del curso de mis acciones, con qué hago o qué no hago o qué dejo de hacer en estas circunstancias. Yo siempre le digo a mis estudiantes en la universidad, Pedro, y aprovecho de decirle a todas y a todos, y también me lo digo a mí mismo todos los días. Mire, me interesa aquí usamos comino, no sé si, bueno, me interesa un rábano, lo que usted piense, lo que usted crea, ¿sí? Su partido político, me importa un rábano. Dígame lo que usted elige y le diré quién es. Tú y yo y las personas que nos escuchan pueden saber perfectamente su estatura moral o su enanismo moral, ¿sí? Revisando simplemente sus elecciones. Dime lo que eliges y te diré quién eres. Profunda esa reflexión, profesor. Dígame a quién elige y yo te diré quién eres. Es una reflexión que tenemos que hacernos todos los cordobeses. Por eso nosotros los cordobeses tenemos que ser cuidadosos entre cada persona que elegimos para representarnos en cada cargo público, cada director, cada presidente, cada alcalde, cada gobernador. Debemos escoger qué virtudes tiene cada persona para representarnos en esos cargos públicos y a partir de ahí tomar una decisión y elegir la mejor. Doctor, ¿cómo podemos recuperar la confianza en el Estado y en las instituciones? Otra riqueza ética de un pueblo, de un país, de una sociedad, la confianza, imagínate. Voy a decir una frase cliché, Pedro, me imagino que en Colombia también se aplica. Lo más fácil es perder confianza. Lo más difícil es construir confianza. O sea, una vez que se pierde la confianza, es complicado. Ahora, siempre me gusta a mí, Pedro, aclarar la cuestión práctica de los conceptos éticos. ¿Qué significa la confianza en la práctica? En la práctica, ¿qué significa que Pedro y Mauricio tengan confianza en la práctica? Porque la gente no entiende mucho con sí confiar. Mira, la confianza, cuando Pedro y Mauricio tienen confianza, descansan. Lo primero es que tú y yo descansamos. Pero fíjate que como yo confío en Pedro y como Pedro confía en mí, ¿sí? No implementamos mecanismos de control. O sea, yo no ando controlando si Pedro va a cumplir la parte que le corresponde o la tarea que le corresponde o si... No, yo confío, así que no, Pedro, descanso, Pedro lo va a hacer. Fíjate que la desconfianza, yo me imagino que en Colombia pasa lo mismo que acá, ¿no? Cada vez que hay un problema en esta línea, no, hay que fiscalizar más,
¿no? Más fiscalizadores. Es como que alguien te está observando, vamos a observar a Pedro a ver si cumple o no cumple con su tarea, a sus obligaciones. Entonces te están observando ahí. Imagínate cuánto gasta un gobierno, cuántos recursos económicos gasta un gobierno implementando solo fiscalización, es decir, solo para que para controlar a la gente, para que cumpla lo que aparte que tiene que cumplir. Mala cosa. O sea, fíjate que en América Latina nuestros países son muy pobres en confianza, por si acaso. Así que son pobres, somos pobres en confianza. Fíjate, segundo, mira lo importante. Primero es que la confianza nos hace descansar. Porque no tengo que andarte controlando si vas a cumplir o no con tus tareas, con tus obligaciones. Lo primero, yo confío. Así que me dedico a otra cosa, no a vigilar a Pedro. Pero segundo, la confianza nos permite cooperar. Yo no sé, pero yo no voy a cooperar, o sea, yo no voy a instalarme con una empresa con alguien que desconfío, digamos, pero no, la verdad es que la confianza es extraordinaria porque permite que podamos emprender trabajos conjuntos, podamos cooperar unos con otros. Fíjate, ¿para qué? Para alcanzar objetivos comunes que nos interesan a todos, a todas. Fíjate, segundo elemento. Ahora, ¿cómo recuperar la confianza? Uf, muy difícil, Pedro, muy difícil. Me imagino que una de las cuestiones más fundamentales para poder ir recuperando la confianza va a ser precisamente ser coherentes con ciertos valores, principios, virtudes, que vayan empoderando a los gestores del Estado, a los partidos políticos, a los distintos grupos de la sociedad civil, ¿ya? A los ciudadanos y ciudadanas, etcétera. Porque yo creo que la confianza, y volviendo a lo que habíamos iniciado en nuestra conversación, la confianza no solamente tiene que ver con la clase política o con el gobierno. La confianza es una riqueza de la sociedad, de los miembros de la sociedad, de sus distintas comunidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final la construcción de una sociedad más próxima a la justicia es tarea no de un gobierno, es tarea de todas y todos, a nivel individual, a nivel global y a nivel de comunidades. Podríamos asemejar entonces la recuperación de la confianza a un cambio social. Los cambios sociales tardan tiempo, 12 años, 15 años, 20 años. Para recuperar la confianza necesitamos tiempo, necesitamos gente con virtudes, en cargos, en las instituciones, en las entidades. Mira, Pedro, un mundo ético, éticamente perfecto, no existe, no ha existido ni existirá. Es okay, es como decir una sociedad justa. No, la sociedad justa no ha existido, no existe ni existirá. Eso no. Los ideales éticos siempre se quedan cortos en la realidad, siempre. Y se quedan cortos porque tú y yo y todas las personas que nos escuchan somos finitos, somos vulnerables, somos imperfectos, somos débiles. Fíjate, y como he dicho, cada generación va asumiendo su propio relevo en la tarea de la transformación ética de una sociedad. Ya ves tú, Alemania, una tremenda tradición de música, arte, literatura, y llegaron al Holocausto, a la ideología nazi, uno de los mayores fracasos del pueblo alemán y fracaso también de la humanidad. Fíjate, ¿por qué? Porque cada generación va asumiendo sus propias tareas. La reconstrucción de la confianza pública va a atravesar por el hecho de que las personas, los gobiernos, los partidos políticos, los empresarios, etcétera, realicen y den signos y den testimonios de que efectivamente podemos tener confianza. Es decir, efectivamente podemos descansar en el hecho de que cada uno y cada uno va a ir cumpliendo con la parte que le corresponde en la construcción hacia una sociedad más próxima a la justicia. Porque si el político me dice, ¿ya?, que está trabajando por el pueblo, por el bien de la comunidad, pero al mismo tiempo yo veo que se está enriqueciendo de manera sospechosa, ¿me entiendes? Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, Pedro, pero por lo menos Mujica, en Uruguay, el expresidente Mujica, salió de su parcelita, se fue al Palacio de Gobierno y volvió a su parcelita, digamos, y listo.
Y tenemos un montón de gobernantes en América Latina, incluso en Europa, que su riqueza individual se duplica, se triplica, se cuatro. Pero ¿cómo? No estabas trabajando para el bien común, para el interés público. Entonces, hasta que no tengamos testimonios, ¿me entiendes? Ejemplos, hasta que no efectivamente podamos ver, en general lo que no se ve no existe, así que no podamos ver efectivamente que la gente cumple con aquello que dice profesar, ¿me entiendes? Será muy difícil, muy difícil reconstruir. A mí me gusta mucho la palabra consecuente, y es que debe estar articulado lo que uno piensa con lo que uno hace y lo que uno dice. Ya. El problema es cuando hace cortocircuito esa y no cabe duda que hoy día vivimos en un contexto en donde el cortocircuito ya es común. O sea, de verdad, vivimos en constante cortocircuito por esas incoherencias fundamentales. Fíjate tú, es cosa de preguntarle a la gente, Pedro, podemos preguntar, si es capaz de comprometerse con ciertas causas, ¿ya? Donde el único bien es el bien que tiene la causa en sí misma. Te lo digo de otra manera. A mí oye, Mauricio, vas a hacer tal cosa, sí, pero no te pagan nada. No te cae ni un peso, digamos. ¿No? Entonces, oye, pero ¿cuál es el problema? Si es que es valiosa por sí misma. Fíjate. Es tan valiosa, es tan buena en sí misma. Vamos a beneficiar a tanta gente. Listo. Esto es lo que yo llamo, Pedro, los recursos intangibles. Que parece que no importan mucho, pero necesitamos gente que pueda tener la capacidad de reconocer lo que es bueno, lo que es justo, y se la juegue. ¿Y por qué? Porque sencillamente es bueno y es justo, y vale la pena o la alegría jugarse por eso. Mientras no tengamos a ese tipo de gente, que es la gran revolución, vamos a tener serios problemas y seguiremos teniendo problemas. Doctor, para usted, ¿qué es bienestar? ¿Y usted cree que en Colombia podamos construir una política de bienestar? La palabra bienestar es compleja. Yo prefiero, aquí yo sigo la línea un poco de, me disculpa la gente que mencione, pero no, está bien que me lo mencione, pero a lo mejor a alguien se interesa. A mí me gusta más el lenguaje utilizado por el economista Nobel Amartya Sen, economista indio, y también la filósofa Martha Nussbaum, ¿te das cuenta? También Adela Cortina, ya en español, también me gusta más el concepto de capacidades. Porque lo que pasa en nuestros países es que como no hay garantía de derechos fundamentales, ¿ya? Que están arraigados en nuestra dignidad, sencillamente las personas no pueden desenvolverse o florecer en sus capacidades. ¿Qué capacidades? Bueno, las capacidades humanas de todo tipo, fíjate. Desde las capacidades artísticas hasta las capacidades de una buena salud que nos permita hacer deporte o que nos permita una admiración por el conocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, lo digo de otra manera, para que la gente me entienda. No hay sociedad con mejor bienestar que aquella que satisface derechos fundamentales arraigados en nuestra dignidad. Me alegra mucho. Uno podrá pensar lo que quiera sobre el estallido social en Chile, pero una de las pancartas en la que tú ves allá atrás, que la puedes ver en el fondo, hasta que la dignidad se haga costumbre. Para mí, independientemente de la violencia, la destrucción, esta es la gran reivindicación de la sociedad chilena, fíjate. Hasta que la dignidad... Sí, pero cuidado, porque el estallido social en Colombia recientemente también se levantó la misma pancarta. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
también cantaron el baile de los que sobran, de los prisioneros, digamos, grupo también de la década de los 80 en Chile. ¿Ya? Esto es muy interesante. ¿Pero por qué? Porque quizás la sociedad del bienestar no sea sino aquella que tiene un profundo sentido del respeto de la dignidad, ¿ya?, de cada una de las personas que habitan en ese país, en esa sociedad, en ese territorio, etc. Fíjate. Esto ya no es hablar de ideología, ¿ya? Esto ya no es hablar de políticas de izquierdas o derechas. Es hablar del trasfondo ético que tiene que tener toda sociedad. La gran pregunta, pues, cuando no hay bienestar, es imposible que la persona pueda estar bien si es que no se le respeta su dignidad. Si no se le respeta la dignidad en el trato cotidiano, fíjate, el trato cotidiano, porque aquí la gente al tiro, inmediatamente la gente se va a los políticos y vamos a darle como bombo, ¿no? Y va, como monito, para golpearlo. No, piensen ustedes. ¿Cómo nos tratamos unos a otros? Podemos, formas de desprecio. Por distinto tipo. Y ahí inciden ese tipo de variables que usted mencionaba al principio, de que no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Ah, claro. Y que debemos ser empáticos y humanizados con esas situaciones para ser humanistas, para garantizar derechos sociales. Exacto, pero eso parte por el hecho, primero y fundamental, Pedro, de la manera en cómo nos miramos, en cómo nos reconocemos. Porque cuando no nos miramos y no reconocemos que cada persona tiene un valor absoluto, que es un fin en sí misma y no un medio, no un instrumento que sirve para otra cosa, ¿me entiendes? Que se puede desechar. Exacto, sencillamente es imposible hablar de cualquier otra cosa en una sociedad. Si yo trato con desprecio, con menos, porque creo que vales menos. ¿Por qué? Porque eres pobre. Aporofobia, la nueva palabra que inventaba la cortina, el rechazo al pobre. ¿Por qué? Porque es pobre. Entonces el pobre hay que rechazarlo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque perteneces a algún pueblo originario. Es que ahora mismo tú ves cómo se armó la discusión que no es la primera vez, una frase de un presidente argentino, ¿no? Unos llegan en barco, otros de la selva, ¿ya? No sé si te acuerdas, hace 2 semanas atrás. No. Cada persona, independientemente de sus particularidades, ¿te das cuenta?, posee una dignidad, y eso la convierte en un fin en sí misma. Un fin que yo no puedo atropellar, que yo no puedo pisotear, que yo no debo de ninguna manera instrumentalizar. ¿Te das cuenta? Porque tú, Pedro, y las personas, cada una de las personas que nos escuchan, somos un fin en sí mismos. Por lo tanto, representamos un límite moral infranqueable. Hay una Mafalda, la filósofa Mafalda, digamos, hay una imagen muy buena, ¿no? Ella va caminando y aparece un césped, ¿no? Y hay un lechero y dice, no pisar el césped. No pisar el pasto. Y Mafalda, la filósofa, dice, y la dignidad no. Claro, no pisotear el césped. Estás muy preocupado de que no pisoteen tu césped, pero no te preocupa tanto que pisoteen la dignidad de millones de personas. ¿Ya? Doctor, ¿qué virtudes considera usted debe tener un buen gobernante? Pregunta complicada. ¿Sabes por qué me pregunta complicada? Primero porque uno de los conceptos que más se utiliza hoy día, de hecho, está formando parte de políticas de organismos internacionales como Naciones Unidas, también instituciones académicas, universitarias, ¿ya? Los estados también, los gobiernos han ido haciendo el concepto de integridad. Hay que ser, no, íntegro. Pero cuando uno pregunta qué es integridad, la cosa comienza a hacer agua. ¿Te das cuenta? Porque la integridad, porque fíjate qué interesante la apelación a la integridad,
pero es interesante en el sentido de que es el antídoto de la corrupción. Lo que se corrompe, la corrupción hace referencia a algo que se descompone, se desintegra. Fíjate, digámoslo, si la gente piensa en una manzana, se pudre. Y todo lo que se pudre expele un mal olor, es hediondo, digamos. Apesta. La corrupción apesta. Mira, nunca mejor dicho. Se usa la integridad como un antídoto ético, como un concepto ético contrario a la corrupción. Pero cuando uno llega a la pregunta, ¿y qué es la integridad? La cosa empieza a ser agua, ¿me entiendes? ¿Y qué es una persona íntegra? Bueno, aquí no voy a echar a complicar las cosas, ¿ya? Porque si no se complica, la integridad es un ideal difícil, éticamente hablando. Fíjate que en filosofía, Aristóteles, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Aristóteles nunca utilizó, no existe la palabra integridad en Aristóteles. En toda su ética, en la ética Nicómaco, no existe la palabra integridad. Qué curioso, fíjate, uno de los éticos más importantes, filósofos morales, pero tiene una palabra hermosísima que podríamos identificar con la integridad, y es la palabra nobleza. ¡Wow! ¿Sí? Fíjate que, ¿qué significa para Aristóteles la nobleza? No lo voy a decir en griego, es una palabra complicada. ¿Qué significa la nobleza? Una persona es noble, o la persona noble es la persona virtuosa que busca... Que se fue un poquito el audio. Una persona noble es una persona virtuosa que busca lo excelente en cada acción. Mira. No lo contrario de la excelencia es la mediocridad. Fuera. O eres excelente o mediocre. Una de dos, digamos. ¿No? Todo a medias. No, sí, hay a medias. Todo a medias. Ni mucho ni poco, ¿me entienden? Que no exija demasiado, que no me moleste, que no me incomode demasiado. Lo justo, pero que no me incomode. Lo justo, pero sin dar un pedacito. No, a veces lo justo hay que darse entero. No un pedacito. Y listo. Porque es lo justo. Consistencia. Entonces, no cabe la menor duda que quizá una de las cuestiones más importantes sea hoy día un sentido de la nobleza, que no es otro que buscar lo excelente, lo bueno, lo mejor en cada una de las actividades que realizamos. Y esto significa comprometerse. Voy a usar otra vez una palabra religiosa que me gusta como palabra religiosa y que puede usarse como en sentido secular, ¿no? Consagrarse. Nunca mejor dicho, consagrarse significa entregarle la vida a una tarea, entregarle la vida a una actividad. Fíjate, no es realizar la actividad, es entregarme yo mismo a esa actividad, vivir intensamente esa actividad. Fíjate, en razón de lo que le da sentido, de lo que le da legitimidad social. Fíjate, ¿te das cuenta? Cada uno en lo que ha elegido. Quien elija la actividad política, la política contingente, la política de partido, que aspire a gobernar, bueno, que se entregue, que se consagre en cuerpo y alma a aquello que le da sentido y legitimidad a la actividad política. Por favor, políticos, entréguense, conságrense al bien común, al interés común, no al interés personal, no a su interés privado. Doctor, ¿cómo compartimos con las personas que no tienen acceso a la educación y a la conectividad sobre la ética y cómo generar justicia y bienestar en la gente? ¿Cómo podemos transmitirle a ellos ese conocimiento? Es difícil ofrecer una respuesta en las condiciones adversas que tú planteas, Pedro. Sí, y hace parte también de las variables que estamos, porque para construir una mejor sociedad, la educación en ética es fundamental, pero también ¿cómo la acercamos? ¿Cómo hacemos que la gente tenga esos conocimientos para identificar amplias virtudes de integralidad
o de nobleza, como me lo estaba planteando? ¿Cómo hacemos que la gente tenga ese sentido común para identificar quién es quién y acercar esa educación a ellos? A ver, vuelvo a reiterar, Pedro, que la pregunta es difícil si pensamos en condiciones tan adversas. Yo ya tuve la oportunidad, no sé si hace un mes atrás, no me recuerdo, de estar en Colombia así, en línea, digital, en línea, precisamente para tratar sobre este tema de la brecha digital en Colombia y de la implementación de mecanismos de transparencia a nivel del gobierno colombiano. Entonces, ya me tocó hace un mes atrás, lo tendría que ver en mi agenda, pero ya estuve hablando sobre esto en relación, invitado por colegas de Colombia. Así que es complicado lo que planteas a tenor de la brecha digital en la realidad colombiana. ¿Okay? Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre la disponibilidad de red e incluso de telefonía de Bogotá con respecto a otros sectores de Colombia, digamos, más pauperizados, más pobres, digamos. Y frente a eso te pone un tremendo desafío. No cae de cajón, no tengo para qué decirlo. Ahora, tengo que decir que en Colombia hay iniciativas en esta línea, Pedro. Existe la red, aprovecho para hacer propaganda, digamos, a mis colegas, digamos. Existe una red para la formación ética y ciudadana, por si acaso, Pedro. Ahí pues conozco a varias colegas que trabajan en esa red para la formación ética y ciudadana. Así que sí existen en Colombia iniciativas que ya están comprometidas con esta tarea. Así que yo creo que en lo práctico, más que dar una respuesta teórica, lo práctico sería conversar con esta red, con las personas que componen esta red en Colombia, ¿ya? De manera tal de ver la posibilidad de un acercamiento a aquellas comunidades que, por ejemplo, no cuentan con una red de conexión a Internet, etcétera, y que se pueda ir para allá. Yo aquí en Chile, Pedro, que es una realidad distinta en términos de conectividad, yo igual voy a una comunidad, ¿me entiendes? Estoy con la gente, yo me muevo entre empresas, hospitales, entre juntas de vecinos, etc. Y estoy allí, bueno, ahora estamos en pandemia, pero voy físicamente a esos lugares, estoy ahí, porque el gran problema, Pedro, es que hemos mantenido la ética en un Olimpo, ¿ya? En la academia, cosa casi académica, abstracta. Hay que salir a la calle. Yo le llamo una ética que se embarre los pies. Una ética que se embarre, vamos ahí, que entre en terreno, digamos. ¿Ya? Se hunde como la mantequilla. Sí, claro. Y te lo digo, oye Pedro, te comparto mi experiencia. No hay casi ninguna, cuando tú hablas de ética, yo, en mi experiencia, Pedro, no he notado ninguna diferencia en términos de ir a personas de la periferia, de una comuna pobre de Santiago, a cuando voy a ejecutivos de primera línea de una empresa o cuando estoy con colegas académicos de otros campos que no son de la filosofía moral o la ética. La misma experiencia, te la resumo en una frase: analfabetismo moral. Moral. Allá y acá. ¿Ok? Así que en ese aspecto, Pedro, no hay ninguna diferencia. Y no hay ninguna diferencia porque, al menos en la experiencia en Chile, no ha existido una política pública en relación a la educación ética o la formación ética. No ha existido nunca una política pública que nos hagamos cargo, ¿ya?, de la educación ética, ¿ya?, en todo el sistema escolar, ¿ya?, en el caso chileno, en el caso colombiano y qué sé yo. Entonces, analfabetismo. ¿Cuál es el punto aquí, Pedro? Es que yo tengo la obligación de hacerme entender
a aquella gente que tiene menos estudios, ¿me entiendes? Que está menos preparada, ¿ya? En términos educacionales, porque no ha tenido la oportunidad, como muy bien tú hablabas de oportunidades, bueno, no ha tenido la oportunidad, no se le han dado la oportunidad de acceso a una buena educación o incluso a la educación, ¿ya? Entonces yo tengo la obligación, Pedro, yo tengo la obligación como académico de hacerme entender a cualquier persona, soy yo. No es que la gente tenga que entenderme a mí, soy yo quien tiene la obligación de hacerse entender. ¿Por qué? Y esto es fundamental, porque en la medida en que yo hago el esfuerzo por hacerme entender, ¿okay? Podemos conversar, podemos dialogar, y la gente puede expresar lo que piensa con sus palabras y a la manera en que puede hacerlo, te das cuenta, no tiene por qué sentirse exigida a tener que usar conceptos rimbombantes, citar autores. Si te das cuenta, yo casi, en nuestra conversación, casi no he citado autores, creo que he citado 2 o 3, no, he tratado de no usar palabras complejas, digamos, he tratado de que sea una simple conversación, digamos, entre tú y yo, como que estuviéramos en un bar o tomándonos un café, en una cafetería, digamos, un buen tintico, y listo. Te voy a hacer llegar un tinto y unas galletas de soda de Purísima de mi municipio. Se agradecería. Entonces, Pedro, creo que es una gran tarea. Tenemos que ir a las comunidades, a todas las comunidades, a todos los sectores de la sociedad, y transmitir y ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque en definitiva, Pedro, la ética es la levadura para poder lograr una buena calidad de vida. La conexión ciudadana y la conversación es un mecanismo que construye a la sociedad. Entonces, cada persona que esté hablando de renovación política hoy tiene que hablar de ética en la política. Y la ética en la política se habla en los barrios, en las comunidades. Por eso, desde Otra Voz vamos a estar caminando cada barrio, cada ciudad y cada comunidad de Córdoba hablando de ética, que en eso consiste la renovación política. Doctor, a partir de su conocimiento en la realidad económica, política y social de Colombia, ¿en qué área usted cree que debemos profundizar para implementar la ética en las comunidades? Yo creo que en Colombia ya se están, no creo, estoy convencido, yo como lo vuelvo a reiterar, Pedro, yo creo que en Colombia sí, ya existen iniciativas en esta línea. La red para la formación ética y ciudadana es una red de varias universidades en Colombia, no es una, son varias universidades. Yo creo que tienen una tarea gigantesca, están realizando una buena labor hasta ahora, pero como tú mismo lo decías antes, la ética no es cortoplacista. La ética no es hacer un buen código de ética y listo. No, es mediano y largo plazo. Cualquier revolución ética te va a llevar por lo menos una década, por lo menos 10 años, por lo menos 10 años. O sea, no menos que eso. O sea, aquí no es mañana, pasado, no. No, es más lento. Así que yo creo que lo primero es que es reconocer que ya existen iniciativas en Colombia y que tienen un desafío gigantesco, como en Chile y como en cualquier país de América Latina. Luego, áreas. Yo creo que hay muchas áreas. Ya se están trabajando en áreas de ética de las profesiones, por ejemplo. ¿Sí? No es para que echar un partido político, para comprometerse en la lucha por la construcción de una sociedad más próxima a la justicia. No es para que entre en un partido político. Basta con que las personas desde el lugar que ocupan en la sociedad aspiren a la excelencia, aspiren a lo mejor, aspiren a lo justo. Y aquí especialmente los profesionales, porque los profesionales de los distintos campos, desde el periodismo, la economía, la abogacía, todas las actividades profesionales tienen una relación directa con la construcción de una sociedad más próxima a la justicia, porque cada actividad profesional administra un bien interno que es fundamental para los miembros de la sociedad. Fundamental. ¿Cuál es el problema hoy día? Y este es el desafío, Pedro, que a nivel profesional casi todos los profesionales han mercantilizado, le han puesto un precio a los bienes profesionales. Y esta es mala cosa. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Pero tenemos que tener, y volvemos otra vez al punto, en la ética de las profesiones, que es un campo que hay que trabajar en nuestros países,
yo cuando estudio los hechos de corrupción en Chile, en todos hay profesionales, hay ingenieros, hay economistas, no estamos hablando de gente que no haya tenido, han estudiado incluso en las mejores universidades extranjeras, digamos, en Estados Unidos. Si no ejercemos las actividades profesionales consagrándonos al bien interno que les da sentido, sencillamente estamos perdidos. Sí. Hay que dejar... Sí. En varias universidades de Colombia, la cátedra de ética profesional es una cátedra que hace parte electiva. Resulta un saludo a la bandera también y no ahondan en la intensidad horaria y también en la calidad o en la responsabilidad que tiene esto frente a la construcción de la educación y la transformación de la sociedad. Muy bien dicho, Pedro. En nuestro caso, en Chile es más o menos igual, pero en nuestra universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, desde el año al menos 2007, fíjate, desde al menos del año 2007-2008, que la ética es primero un curso general obligatorio, pero luego tenemos ética para ingenieros, ingenieras, ética en la agricultura, ética en construcción civil, ética en la arquitectura. Fíjate tú, pero mira, no es ética profesional, porque la ética profesional es poner el código, digamos, listo, aquí está el código, léaselo. No, ética para ingenieros, ética para... es pensar éticamente la actividad profesional. Fíjate, ¿qué relación tiene la profesión con la economía? ¿Qué relación tiene la profesión con la sociedad? ¿Qué relación tiene la profesión con el medio ambiente? Etcétera, etcétera. En todas estas dimensiones, te diré que es fascinante. A mí me toca trabajar en arquitectura e ingeniería. Así que para mí es tremenda profesión. Así que, y es obligatorio. Fíjate, es obligatorio, no es optativo. Es parte de la rama del currículum y es obligatorio. Entonces, pero bueno, quiero decir otro ámbito. Esto es un ámbito. Tenemos que trabajar en la ética de las profesiones porque no hay que entrar al partido político para comprometerse con la construcción de una sociedad más próxima a la justicia. Si tan solo, vaya que no, los profesionales, las profesionales en los distintos campos, ¿ya?, se comprometieran, se consagraran con el bien interno que da sentido a su actividad, vaya, que el abogado no procure la justicia y no el arreglo procesal, que el economista no procure el crecimiento económico a costa de aplastar a los más débiles, a los más vulnerables y a los más pobres, sino que lo haga con un sentido de humanidad y de dignidad. Que el político, ¿me entiendes?, no vaya y use la actividad para enriquecerse a sí mismo, sino efectivamente para hacer políticas públicas que beneficien a la calidad de vida de las personas. Vaya que necesitamos. Segundo, ética del desarrollo. Tenemos que pensar el modelo del desarrollo. No en claves ideológico-política, Pedro. No en clave ideológico-política, porque hoy día cualquier ética del desarrollo o cualquier enfoque ético del desarrollo de un país, ¿ya?, ha de partir de manera restricta del reconocimiento de la dignidad humana. No. Y cuando hable de derechos humanos, va a hablar de derechos humanos que están arraigados, que están fundamentados en esa dignidad. Cualquier política, sea de izquierda o derecha, tiene que partir de aquí. ¿Qué pasa con esto, Pedro? Que el reconocimiento de la dignidad humana, el reconocimiento de los derechos humanos que tienen como fundamento esa dignidad, también añado, por si acaso, por si es que hay gente medioambientalista escuchándonos, también añado, por supuesto, el respeto al valor de la naturaleza, del entorno, los ecosistemas, digamos. Ya. Cualquier discusión sobre el desarrollo desde un punto de vista ético ha de tener como brújula lo que acabo de decir. Si no, mal desarrollo. Porque si es el desarrollo puro crecimiento económico, puro Producto Interno Bruto, sencillamente vamos a permitir o vamos a dar paso a las mayores injusticias que ya ocurren en nuestros países. Atropello de la dignidad humana, violación de los derechos humanos fundamentales, extractivismo que destruye
nuestros entornos naturales, ¿sí? Y así podríamos seguir con la lista. Tenemos que repensar con claves éticas el desarrollo de nuestros países. E insisto, esta no es una discusión ideológico-política de partidos de izquierda o derecha, ¿ya? Cualquiera, de cualquier sector, tiene que tener estas claves claras, porque si no ya instala un desarrollo, ¿ya?, autodestructivo, ¿ya?, tal como lo estamos viendo al día de hoy. Y un último tema, solo un último, lo menciono nomás, que es... desarrollémoslo, que está súper interesante. Algo que nos falta tanto en esta... La cuestión ética del Estado de Derecho, Pedro. Esta es una cuestión fundamental para nuestros países. El Estado de Derecho, ¿ya?, entre muchas cosas, va a suponer un sentido profundo de la ley, del imperio de la ley. La ley es el resguardo para nuestra convivencia y para nuestra protección. Es garantía también de nuestros derechos fundamentales, etc. Esto falta mucho en nuestros países, ¿ok? Por ejemplo, en Chile no ocurre, pero yo sé que en Colombia se ocurre. Que si un policía me descubre con exceso de velocidad o cometiendo una infracción de tránsito, ahí va tu... al menos eso, porque en Chile ocurre la corruptela, pero en otras cosas, pero al menos en eso, en Chile, si yo le ofreciera un arreglo a algún carabinero, me llevan detenido, me llevan preso. Sí. Al menos ahí. Pero fíjate tú, hay un imperio, no te sé Pedro, hay un dominio del sentido de la ley que te protege a ti, a mí, protege nuestra convivencia, regula nuestra convivencia y no nos deja a expensas de la arbitrariedad. Este es el punto. ¿Me entiendes? Y una ley, un tipo de ley, un Estado de Derecho, un tipo de ley que trata de manera igual a todas y todos sus ciudadanos y ciudadanas y no favorece a unos más que a otros, introduciendo una desigualdad inaceptable en el trato, ¿ya?, entre ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y los que sobran o están descartados porque hasta ellos no llega en la ley. Este es un gran peligro que acosa a Chile, acosa a Colombia y acosa a muchos países de América Latina, que es la arbitrariedad, ¿ya?, y no tener un sentido de la ley, ¿ya? Estoy hablando en el sentido también amplio, Pedro, la ley de lo que significa respetar unas normas de tránsito, que resguarda tu seguridad y la mía, digamos. La ley del pago de impuestos, fíjate, ¿sí? No andar usando triquiñuelas. Esta ética del Estado de Derecho, o en Colombia del Estado Social de Derecho, quiere decir que debemos ser un país que éticamente respete derechos y cumpla obligaciones, que sea igual para todos los niveles socioeconómicos, porque lo que vemos hoy es que estamos en una lógica de un país en que unos mandan y otros obedecen, y hay sociedades más desarrolladas que respetan derechos y cumplen obligaciones. Entonces, en eso se basa la ética del Estado de Bienestar, del Estado de Derecho. En eso se basa, y en eso se basa fundamentalmente en el hecho. Voy a nombrar algunos criterios del Estado. Tú añades una palabra, sí, Pedro, que yo no he dicho, que es Estado social de derecho. Yo he dicho Estado de derecho. Pero estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que ciertamente que el Estado de derecho debe involucrar derechos sociales, económicos, culturales, que son los derechos humanos de segunda generación. ¿Ves? La gente, mira, la cultura de los derechos humanos, para hablar del Estado de Derecho tendríamos que tener también una cultura de los derechos humanos, que son sin duda la gran conquista ética de la humanidad. Fíjate tú, en 25 siglos, la gran conquista ética de la humanidad son precisamente los derechos humanos de primera generación, que son los derechos civiles, políticos,
el hecho que usted tenga el derecho a votar en los procesos democráticos eleccionarios, el hecho que tenga una libertad de pensamiento, libertad de expresión. ¿Ya? Luego vienen los derechos humanos de segunda generación, que son los que tú acabas de mencionar, sociales, económicos, culturales. ¿Ya? Y luego están los derechos humanos de tercera generación, que son los derechos a vivir en un mundo en paz y en un medio ambiente sano. Bueno, dicho esto, el Estado de Derecho va a suponer, por ejemplo, una ética de este tipo va a suponer, por ejemplo, un empoderamiento en el sentido de la ciudadanía. Porque tú acabas de mencionar dos palabras claras, Pedro. Derechos y obligaciones. No hay ciudadanía de puros derechos. ¿Ya? No hay una ciudadanía pasiva nomás. ¿No? Se respeten mis derechos. Yo me quedo aquí de brazos cruzados, ¿me entiendes? No. La ciudadanía supone una clara conciencia de que tenemos derechos y deberes. ¿Ya? Y el deber de la ciudadanía no solo involucra el ir a votar en tiempos de elecciones. La ciudadanía, entre otros deberes, también va a estar el de la corresponsabilidad que hablábamos antes. Una ciudadanía sin corresponsabilidad solo es una sociedad atomizada, individualista, donde cada cual se rajuña con sus propias uñas, ¿ah? Y se las arregla como puede, ¿no? Y ¿qué importa? Así que siempre, derechos humanos, de esta ética del Estado de Derecho. Primero, derechos humanos. Segundo, ciudadanía, empoderamiento en el sentido de la ciudadanía. Tercero, el sentido también de la ley, que había mencionado antes, en el sentido del papel que juega la ley para resguardar la convivencia pública. Insisto en este aspecto porque la ley me protege, pues Pedro, y te protege, nos protege, si no es la ley de la selva, la ley de la pura arbitrariedad, la ley del más poderoso, la ley de los que mandan y la ley de los que obedecen. Y se acaba, digamos, ¿no? Entonces, la ley va a resguardarnos en un sentido que va a custodiar valores tan importantes como la igualdad, valores tan importantes como la libertad, ¿ya? Que son esenciales para el funcionamiento de nuestras sociedades. Así que ese sería como el tercer gran bloque, dentro de otros varios, digamos, sin entrar al campo de la economía, y la labor de la empresa y el rol ético que también deben cumplir las empresas en términos de generación de confianza pública, y así, podemos entrar en otros ámbitos, pero esos serían como los principales, creo yo. Doctor, a propósito de su nuevo libro, Ética aplicada desde la medicina hasta el humor, que fue editado con la doctora Adela Cortina, ¿qué reflexiones podemos hacer sobre cómo propiciar unas sociedades más justas en las comunidades a partir de los sectores público, privado, gobiernos, Estado? Tú haces propaganda ahí al libro, digamos, en realidad con Adela Cortina, con la gran filósofa, Adela Cortina sin duda es la filósofa moral, política más importante en nuestro idioma, España, América Latina, y con ella coeditamos un libro. Ella y yo somos editores y coautores, ¿sí? También tenemos un capítulo cada uno, pero participan varios académicos de España, de Chile. Es un libro bien interesante. Ese libro toca los temas que hemos estado hablando tú y yo ahora, Pedro, a ética del desarrollo, ¿sí? Ética de la empresa, ética económica, sí, también del Estado, de la profesión. Ética de la profesión también aparece ahí. Yo hablo, de hecho, de ética de la ciudad. ¿Cómo construimos ciudades, Pedro? La planificación urbana también debe satisfacer exigencias de justicia. ¿Cómo construimos ciudad? Nuestras ciudades son tremendamente segregadas, hay gran marginación social, ¿me entiendes? Hacinamiento, asentamientos informales, marginales. O sea, así que el libro, yo lo aconsejo, es bien interesante. Fue publicado en Chile por mi universidad, por la editorial de la Universidad Católica, Ediciones UC. Y es un librito, la verdad, insisto, bien interesante. Ahora, yendo a tu pregunta. Sí, perdón, querías decir algo, Pedro.
Sí, ¿dónde lo podemos encontrar en Colombia o por internet nos llega directamente? Fácil por internet. E-commerce. Sí, e-commerce, Busca Libre, las mismas ediciones UC. Hoy día ya nos hemos acostumbrado después de... En Chile llevamos 2 años ya online, desde el estallido social en octubre del 2019. Luego nos vino la pandemia encima. Así que llevamos por lo menos 2 años ya online, así que ya estamos acostumbrados a hacer todo online. Sí, Así hay, que hay una dicotomía ahí, es que a mucha gente ya le gustan los libros digitales y resulta propicio para la preservación del medio ambiente también, tanto papel, ya es hora de que no exista tanto papel, pero sin embargo, aunque soy ambientalista, también soy de los que me gusta rayar libros todavía. a mí, como tú puedes ver, me gustan los libros y lo bueno de los libros hoy día es que se pueden hacer libros ecológicos, digamos, o sea, respetando normas de producción, normas de también de la economía circular, pues, ¿sí? O sea, hoy día se puede editar un libro de manera ecológicamente sostenible o de manera sostenible, ¿ya? Por el tipo de papel. De hecho, yo me doy cuenta inmediatamente de cómo ha cambiado la edición de un libro por el tipo de papel. Te das cuenta, hoy día tú te das cuenta inmediatamente cuando el papel es más ecológico. Está Más gordito. ya. Entonces, pero bueno. Ahora, yendo a tu pregunta, yo creo que ya en lo que hemos conversado lo hemos dicho y quizás sea el momento de decirlo más como colofón como colofón de esta conversación muy interesante, muy agradable. La construcción de una sociedad más próxima a la justicia, no, y lo digo con mayúsculas, no. Me repite, profe, que se entrecortó. Sí. Que te digo que para hacer de colofón, la construcción de una sociedad más próxima a la justicia, nótese que no hablo de una sociedad justa. Siempre las sociedades, cada generación va eligiendo cuánto se aproxima o cuánto se aleja a ciertos criterios de justicia. ¿Ok? Cada generación debe luchar por construir una sociedad cada vez más próxima a la justicia. ¿Ok? Esto es lo primero, digamos. Entonces, la construcción de una sociedad más próxima a la justicia no es, y lo digo con mayúscula, no es una tarea exclusiva del Estado. ¿Ya? A mí me molesta que a veces en el contexto latinoamericano todos seamos muy estatistas en nuestro lenguaje en relación a la justicia. ¿Okay? Como tú lo has dicho muy bien y has descrito muy bien, los actores, los protagonistas de una construcción de una sociedad más próxima a la justicia, no es solo tarea del Estado, sino que también involucra a la ciudadanía, en sus distintas actividades profesionales, etcétera. Involucra al mundo financiero y empresarial, ¿sí? Todo el sistema financiero, todo el sistema de empresas también son protagonistas en la construcción de una sociedad más próxima a la justicia. ¿Ya? Y obviamente que todos los grupos, la diversidad de grupos que forma parte de la sociedad civil son también actores y protagonistas de la construcción de una sociedad más justa. Nadie ni está eximido ni está excluido de la tarea, del compromiso, de la consagración a esta gran revolución ética que es la construcción de una sociedad más próxima a la justicia. Vuelvo a insistir, no es tarea exclusiva del Estado. Dejemos ese lenguaje de una vez por todas de lado. Es la tarea y el compromiso y la consagración de todos los actores y protagonistas ya que hemos mencionado. Nadie está excluido ya de este compromiso, de esta tarea, de esta consagración. Yo creo que es eso. Eso es principal y fundamental que lo entendamos de una vez por todas. Por supuesto que esto no quiere decir
que el Estado no tenga, y el gobierno de turno, ¿ya?, no tenga responsabilidades gravísimas para hacer posible la construcción de una sociedad más próxima a la justicia. Obviamente que no quiero decir eso, porque claro que la tienen. Todos somos responsables, pero no todos tenemos el mismo grado, el mismo nivel de responsabilidad, y no cabe duda que el Estado y el gobierno de turno tienen una importantísima responsabilidad en la construcción de una sociedad más próxima a la justicia. Solo pongo un ejemplo para el Estado. Si en la Constitución colombiana aparece la garantía de derechos sociales, yo me imagino que el gobierno de turno, ¿eh?, tendrá que ingeniárselas para implementar políticas públicas que efectivamente vayan en orden a garantizar esos derechos sociales. y no a que se siga fomentando el incumplimiento de la garantía y respeto de esos derechos sociales. ¿Te das cuenta? Esto es importantísimo. Y a la vez, y para no alargarme, ¿no?, a la vez ciudadanos y ciudadanas harán lo suyo, los distintos grupos de la sociedad civil, desde los distintos colegios profesionales, los distintos grupos harán lo suyo, las universidades harán lo suyo, todos los actores protagonistas harán lo suyo. Fíjate tú qué importante, las universidades también son actoras y protagonistas en la construcción de una sociedad más próxima a la justicia. ¿Qué pasa? El gran problema de las universidades es cuando solo generan élites, unas élites del conocimiento, pero también unas élites políticas, unas élites económicas, y resulta que no permean a la sociedad. Las universidades también son protagonistas en la construcción de una sociedad más próxima a la justicia, ¿sí?, también permeando la sociedad, transformando también la cultura, ¿te das cuenta? Etcétera. Pero para esto, obviamente, la universidad tiene que conectarse con aquellas realidades que están fuera de su campo, e ir a las comunidades, ir a los sectores marginales, hay que salir, es de salida, la ética es de salida, de salida y de compromiso, ¿ya?, con esas realidades. Doctor, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Para mí fue un placer y sé que también para todos los cordobeses los aportes que usted nos ha hecho a partir de los atributos que debe tener un buen gobernante, como son la nobleza, el compromiso y la ética. Que con esto podemos construir una sociedad más justa donde todos podemos aportar para generarle bienestar a todos los cordobeses. Pedro, pero ante todo, gracias por la invitación a participar en tu programa, y la gente también que trabaja contigo. Bueno, agradecer a Rosa, a Babilonia, que ha hecho posible este maravilloso encuentro. La verdad, estoy muy contento, ha sido una conversación muy agradable. Un gran saludo, cordobeses, cordobeses, a todas, todos. Creo que el gran desafío para ustedes, pero también para nosotros, es hacer frente a una gran revolución ética. Pero no hay que olvidar una cosa, y les pido que no olvidemos algo muy importante: la revolución comienza por casa. Si no me revoluciono yo, éticamente hablando, no va a haber ninguna revolución, digamos, a nivel colectivo, social. Porque no basta cambiar las estructuras, que hay que cambiarlas, no basta cambiar los sistemas, que hay que cambiarlos, hay que transformarlos. Pero también tengo que transformarme a mí mismo, y eso significa comprometerme conmigo mismo, con los demás, en razón de la dignidad, que es ese valor absoluto que representamos tú y yo, ¿ya?, y cada uno y cada una. Así que la revolución ética sí, pero empieza por casa, y de ahí vamos avanzando. Buenas noches, profesor, un gusto. Un gusto, Pedro, gracias a ti. En nuestro próximo programa vamos a hablar sobre liderazgo comunitario, cómo generar bienestar desde el liderazgo comunitario. Vamos a estar entrevistando a una persona que ha manejado por más de 32 años liderazgo comunitario, y sé que va a ser de mucha utilidad para generar bienestar a todos los cordobeses. Hasta pronto, los espero en nuestro próximo programa. Es la problemática de las familias que viven de la gastronomía. ¿De dónde lo traen?
Segurísima, la economía de la galleta de soda y pudo mantener a su familia. Todavía se está manteniendo. Queremos contribuir a la construcción social del territorio